Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rafael Pérez Hernández. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Rafael Pérez Hernández. Nació en Jalisco, México, en el año 1904. Hijo de Jesús Pérez y Natalia de Jesús Hernández, fue llevado a Chihuahua para que cursara sus estudios primarios. Alrededor de los 10 años, mientras jugaba en una calle de Aguascalientes, porque su familia estaba de paso por allí, se subió a un ferrocarril. Lamentablemente perdió el equilibrio por la velocidad que alcanzó el ferroviario y una rueda culminó por cortarle el brazo izquierdo. Sin embargo, sin paralizarse ni mucho menos, el pequeño Rafael volvió a su casa y le dijo a su madre lo que había pasado. La pobre madre se desmayó de la impresión mientras que Rafael no derramaba ni una sola lágrima. El pequeño después de esto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Este hecho le causaría un profundo rencor y un trauma que marcaría a fuego su vida y la de su futura familia. Pasaron los años y Rafael conoció a quien sería su primera esposa, una chihuahuense. Se enamoró, se casaron y hasta tuvieron varios hijos, entre ellos a Aménica Pérez. Ella nunca olvidó a su padre y lo llevó a visitar de grande pese a la nueva vida y familia de Rafael. Entonces, luego de la separación con su primera esposa, Rafael viajó a la Ciudad de México y en 1937 conoció a Sonia María Rosa Noé. Una hermosa joven descendiente de vascos de cabello rubio y ojos azules estaba en una librería en la localidad de Zócalo. Él al parecer quedó petrificado por su belleza y notó que parecía estar disconforme con su destino. Sonia tenía intenciones de alejarse de su casa en la colonia Portales, en donde los nazis por aquel momento estaban pisando fuerte y con mucha violencia. Entre comentarios de libros, ellos al instante conectaron y al poco tiempo de hecho se fueron a vivir juntos, pese a la negativa de la doña Rosa Usueta, viuda de Noé, la madre de Sonia. Más allá de eso, se mudaron juntos y este lugar que los recibió fue la Casa de los Macetones. Así era conocida esta vivienda. Ubicada en la calle Goddard e Insurgentes Norte, la finca al norte de la Ciudad de México se destacaba por dos grandes macetas que daban la bienvenida. La familia entonces se asentó y Rafael montó allí su fábrica de raticida que distribuía a toda la provincia. Los primeros 7 años de matrimonio fueron normales, aparte del hecho de que Rafael era muy celoso de Sonia por su gran belleza. Rafael y Sonia se casaron en 1938 y tuvieron 6 hijos, los cuales llamaron de manera muy particular. Para sus nombres se basaron en ideales y diferentes rasgos de personalidad: indómita, evolución, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. Pero estos nombres poco tenían que ver con la vida que les esperaba. Rafael mantenía a la familia con su negocio de la venta de veneno para ratas. Recordemos que solo disponía del brazo derecho, el izquierdo lo había perdido en un accidente ferroviario de niño. Pero cada vez que salía a realizar su recorrida de entregas, dejaba en claro que tenían prohibido salir de la casa. Cuando lo decía, no dejaba detalles sueltos. Realmente no debían salir ni los chicos a la escuela, ni su esposa para las compras. Rafael mantuvo a su familia aislada del mundo exterior a partir del año 1941. Para evitar que se escaparan, clavó tablones de madera en las ventanas de manera que no pudieran ni asomarse a ver lo que pasaba afuera. Tenían prohibido interactuar con otras personas. Este cautiverio tenía su origen en una idea que Rafael tenía del mundo. Él afirmaba que el mundo era nocivo, que debía mantener a su familia alejada de la maldad, la corrupción y los vicios de la sociedad. Salir a la calle implicaba estar en contacto con ese contexto que Rafael tanto despreciaba. La única solución posible dentro de su persecución y paranoia era mantenerlos a todos encerrados en su casa. Creía que estaba criando una nueva clase de personas
puras e inocentes, con bondad gracias a su disciplina, que no la cuestionaba en lo más mínimo aunque esta fuera contradictoria. Pero ustedes se preguntarán por qué no intentaron escapar o por qué sus vecinos no se daban cuenta de que la familia existía, pero solo puertas adentro. Como toda situación extrema, el miedo se apodera de las personas y puede movilizar para escapar o paralizarte. Y este último fue el pilar de la historia. Tanto Sonia como los 6 pequeños estaban invadidos por el miedo y el pánico. Tantos años de sometimiento y aislamiento forjaron una personalidad sumisa y permeable a los deseos de Rafael. La familia colaboraba con el negocio que llevaba el alimento a su mesa. Cuando los niños tenían la edad que el padre de familia consideraba apropiada, comenzaban a ayudarle en la elaboración del raticida. El padre de familia obligó a sus hijos a trabajar por largas jornadas en su taller todos los días. Fuentes aseguraron que las condiciones del taller que Rafael se había montado para la elaboración del veneno no contaban con las mínimas normas de higiene y cuidado por tratarse de una sustancia peligrosa. Se rumoreaba que debido a esas condiciones infrahumanas, la pareja se enfrentó a la pérdida de 2 bebés de apenas meses de nacidos por envenenamiento y que fueron enterrados en el fondo de la casa de los macetones. También se dijo que Rafael habría experimentado con uno de ellos la eficacia de un nuevo producto. Mientras los hijos del matrimonio crecían, iban atravesando diferentes etapas del desarrollo. Los más grandes, inmersos en esa convivencia bajo las condiciones de encierro, dejaban en evidencia que tenían necesidades que no podían satisfacer. Digamos que la sexualidad en la adolescencia y el aislamiento no eran compatibles. Se dijo que los más adultos mantuvieron relaciones incestuosas. Rafael, por su parte, era muy particular. No creía ni en Dios ni en los médicos. Cuando tuvieron con Sonia su primer hijo lo llamaron Hijo del Sol, pero el bebé se enfermó de disentería. En aquel momento Rafael le dijo a su esposa, la naturaleza curará al bebé. Y como era de esperar, el inocente bebé falleció. Un año después nació Evolución, pero otra vez, ante la falta de atención médica, también murió. Cuando la siguiente pequeña llegó a este mundo, llamada Indómita, contrajo neumonía. Sonia debió enfrentarse por primera vez a su esposo. No permitiría que otro hijo falleciera. Por suerte pudo curarse gracias a la intervención de un médico y sería quien daría vuelta esta historia más adelante. Rafael obligaba a sus hijos a escuchar música clásica y que aprendieran todo lo referente a cada una de las piezas, bajo amenazas de castigo. En cuanto a la alimentación y supervivencia, si bien Rafael se jactaba de que era el que proporcionaba la entrada de comida y dinero a la casa, al momento de comer solo había avena y frijoles. Esa dieta estricta para Rafael fomentaría su espiritualidad, pero pasivamente sentaba las bases de una desnutrición notable. Pero, paralelamente, el hombre de la casa sí comía bien. Lo hacía afuera cuando salía e incluso se dijo que era el único que probaba los huevos de unas gallinas que tenían en la casa. No solo los hacía trabajar y no les proporcionaba la alimentación adecuada que necesitaban en pleno crecimiento. Puertas adentro, la vestimenta no era importante. En muchas de las fotos se los puede ver con ropa más vieja que la época. Era tal la desconexión con el mundo exterior que no deseaban tener nada material. Deseaban la libertad y hacer honor a sus nombres, pero ese deseo paraba junto con los castigos. Todo aquel que osara escapar los esperaban sanciones del estilo de la Santa Inquisición. El padre de familia los maltrataba no solo psicológica, sino también físicamente. No obstante, con el afán de que su familia no elaborara ningún plan de escape, Rafael realizó con un taladro diferentes agujeros en las paredes. Desde esos orificios podía espiar las conductas de los integrantes de la familia cuando quisiera. La educación, dado que no podían salir de la casa para nada, estuvo en manos de Sonia, la madre de esos 6 niños. Ella se encargó de enseñarles a leer y escribir. Cada tanto Rafael aparecía y les hablaba de filosofía desde su punto de vista bastante retorcido. Diferentes afirmaciones dicen que Rafael capacitó a Sonia para que educara a sus hijos, y otros dicen que ella sola tomó la iniciativa de brindarles los conocimientos básicos a sus hijos. Pero a este infierno le quedaba poco tiempo. Como es sabido, en estas situaciones tan extremas existe un momento en el que la esperanza se hace presente. Luego de 18 años de encierro, Indómita, la hija mayor del matrimonio, haciendo honor a su nombre, indomablemente rompería las barreras instauradas por Rafael. Luego de varios intentos, según dicen, el tercero de la joven por llamar la atención, Indómita escribió un llamado de auxilio en un pedazo de papel en el que envolvían el pan. La nota apareció cercana a la pared que daba al patio de la casa. Al parecer, la joven se trepó al árbol para poder, desde allí, arrojar el mensaje. La nota decía: «Señor juez, por favor, llévenos con usted». La lanzó a la vereda con la esperanza de que alguien lo leyera. Y así fue, una persona que pasó por la puerta de la casa lo levantó y lo llevó a una estación de policía. Al poco tiempo, 2 detectives estaban golpeando la puerta de hierro de la casa de los macetones. Finalmente la situación cambiaría
a la inversa. Libertad para la familia y encierro para Rafael. Cuando ingresaron a la propiedad, las autoridades no podían creer lo que tenían frente a sus ojos. Una mujer con 6 hijos encerrados en una habitación grande y oscura. La casa se veía sucia, las canaletas estaban obstruidas y con agua verde estancada. Para alumbrarse de noche solo tenían velas. Las camas eran literas y Sonia solo disponía de 2 ollas de barro para cocinar. Cuando la policía irrumpió en el hogar de los Pérez Noé, el hombre de la casa no estaba presente. Tuvieron bastante tiempo para recorrer la casa y sorprenderse. Cuando Rafael volvió, fue el inicio del fin de este infierno. El 25 de julio de 1959 detuvieron a Rafael Pérez Hernández y sobre él cayeron varias acusaciones: privación ilegal de la libertad a su familia, secuestro, asalto, portación de armas de fuego sin posesión de licencia, trabajo forzoso y violación de las leyes de trabajo infantil, falta de registro de la fabricación y venta de un producto venenoso y evasión de impuestos. A modo de defensa, lo primero que Rafael dijo fue que la familia se había complotado para sacarle todo su dinero. Los diarios mexicanos de la época estallaron con la noticia. Tanto Sonia como los niños mostraban expresiones de pánico y miedo, dado que no estaban acostumbrados a tanta exposición. Tantos años de sometimiento y encierro los volvió sensibles a los estímulos del mundo exterior. Se los fotografió y divulgaron las imágenes de ellos vistiendo con ropa anticuada. Sus cortes de pelo eran caseros, realizados por Sonia. Casi no tenían modales y se mostraron con reacciones tímidas y de sorpresa. Luego de que la policía ingresara por la fuerza en la casa de la familia Pérez Noé, la realidad parecía ponerse en tela de juicio. Rafael estaba detenido en Lecumberri, un palacio convertido en cárcel que funcionó entre los años 1900 y 1976. Desde allí se declaró inocente y víctima de estafa por parte de su familia, aunque paralela y contradictoriamente reafirmaba que lo que había hecho estaba bien y que se lo iban a agradecer a futuro. Por otra parte, diferentes testimonios de vecinos y allegados hacían dudar de si realmente la familia había estado en verdad encerrada tantos años. Algunos negaban de manera rotunda que hubieran estado completamente puertas adentro. Ante estos comentarios, el diario mexicano La Prensa de aquel momento se propuso entrevistar a los diversos comerciantes a los que Rafael visitaba ofreciéndoles sus productos. Y así era que Rafael, al no contar con su brazo izquierdo, le costaba mucho descargar la mercadería, por lo que los clientes atestiguaban que él semanalmente llevaba a uno de sus hijos a acompañarlo a hacer estas cosas. De esa manera, el hecho de que permanecieron de forma absoluta encerrados sería desmentida. Los niños que lo acompañaban reaccionaban normalmente a los saludos. No se los veía ni asustados ni bajo presión. A través de las entrevistas realizadas en el barrio de la Casa de los Macetones, el diario recopilaba más información que ponía en duda el encierro de esta familia, mientras Rafael permanecía preso. Según informaba el medio, dentro de la casa existían fotos en las cuales se veía a la familia completa en diferentes paseos. Muchas veces indómita, quien al parecer había heredado la belleza de su madre, era perseguida por la mirada de los chicos del barrio, lo cual hacía evidente que salían de la casa. Pero al haber sido una de las noticias más sensacionales de México, esos rumores quedaron relegados a meras suposiciones. En una declaración ante la gente del Ministerio Público, Rafael estuvo frente a periodistas, reporteros, representantes de la radio y televisión mexicana y ciudadanos. En sus afirmaciones, el libre acusaba a su padre. Este le dijo: "No mientas, librecito, me estás perjudicando con eso que dices y sabes que es falso". El joven, que en aquel momento tenía 15 años de edad, no cambió su testimonio. Luego del boom mediático, más y más testigos daban cuenta que Rafael sí sacaba a su familia a pasear y que parecían una familia normal. Pero fue tan fuerte la prensa amarillista que permanecer en el extremo de que había sucedido lo peor era más redituable. Rafael era visto como un sujeto que estaba fuera de sí, que no estaba en sus cabales, que era por extremo celoso y que tenía una alteración en su personalidad, caracterizada por un delirio paranoide. Para los espectadores, se trataba del químico loco, loco secuestrador o el químico secuestrador. Más o menos encerrados, la realidad que vivieron Sonia y sus hijos era innegable. Los chicos estaban al borde de la desnutrición y las condiciones de vida eran paupérrimas. Los hijos del matrimonio apenas podían expresarse. No tenían vocabulario, eran muy sensibles a los estímulos de todo lo que les sucedía. El único oficio que conocían era el de la elaboración del veneno para ratas, y no sabían mucho más. Luego de que Rafael permaneciera preso cumpliendo con su condena y cesara un poco lo del amarillismo, la familia no recibió mucha ayuda de la sociedad. Sonia tuvo algunas propuestas de trabajo en fábricas como peón o en casas de familia. Pero la realidad fue que apenas podían sobrevivir con la poca base de educación con la cual contaban y las secuelas de un maltrato por años.
Rafael permaneció tras las rejas cumpliendo con su condena. Su esposa y algunos de sus hijos lo visitaban. Ellos lo habían perdonado y él siguió insistiendo en su inocencia, mientras afirmaba que había hecho bien las cosas. Soy un libre pensador. ¿Qué puede ofrecer el mundo exterior a mi familia? Prostitución, crimen, borrachera, rock and roll y la maldita televisión. No señor, nada de eso para mi familia. Pero algo dentro de él le pesaba a tal punto que en noviembre de 1972 decidió ponerle punto final a su vida, ahorcándose en su celda. Fuentes afirman que un día libre quiso saber cómo era el mundo exterior. Cansado de trabajar largas horas en el taller con su padre, aprovechó que este había salido. Partiendo de la base que sabía que afuera había un mundo distinto, quería saber qué tan tremendo podía llegar a ser. Esa mañana decidió subirse a la copa de un árbol que tenían en el fondo de su casa. Permaneció un buen tiempo allí arriba observando y vio mujeres diferentes a su mamá Sonia y a sus hermanas. Vio que había un mundo y no le pareció tan terrible como le solía contar su padre. Apenas bajó le contó a sus hermanos todo lo que había visto. Esa noche el remordimiento de la conciencia de triunfador fue tal que decidió contarle a su padre lo que su hermano libre había hecho. Escena siguiente, para el pobre libre lo esperaba el respectivo castigo. Una salvaje golpiza y el consecuente encierro en un cuarto oscuro y pequeño, y sin comida por 3 días. Rafael estaba de muy mal humor y, como solía hacer cuando se sentía así, salió a disparar al aire con su pistola. Luego de ello decidió llevar a sus hijos a la calle para que realmente vieran la pobredumbre del mundo exterior que tan ansiosos estaban por conocer. Se lo llevó a La Merced, el famoso cuadrante de la soledad, en donde los llamados malvivientes y las prostitutas estaban por todas partes. A esta salida Rafael la llamó un viaje de iniciación al mal. Todos volvieron confundidos y aturdidos. Rafael reafirmaba de esta manera que no había cómo estar en su casa. Esta historia, que revolucionó a México en los años 50 y aún sorprende en nuestros días, fue llevada al cine en la película El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, que también es el nombre con el cual se conoce a este caso. También fue fuente de inspiración de un film griego llamado Caninos. En lo cotidiano, por mucho tiempo, esta historia le sirvió a las madres para asustar a sus hijos. Ojo con portarse mal, porque si no serán enviados a la casa de los macetones. Así que bueno, eso es todo por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.